Pues vamos a continuar estudiando. Terminamos la vez pasada la primera carta de Pedro y pues no podemos dejarlo ahí, entonces tenemos que seguir con la segunda, ¿verdad? Creo que ya muchos imaginaban que íbamos a seguir con eso. Sí, vamos a empezar a estudiar la segunda carta de Pedro. Acompáñame ahí en tu Biblia, la segunda carta del apóstol Pedro. Esta carta es muy interesante y es sumamente controversial esta carta. Esta carta, mira, desde los inicios de la iglesia primitiva ha tenido muchísima controversia, principalmente en cuanto a su autoría y a sus destinatarios. Ha sido muy controvertida por esto. Se dice que en cuanto al autor, pues era un seudónimo que usó nada más, un pseudoautor que usó el nombre de Pedro para pues tener más impacto, pero pues si fuera un pseudoautor y un falso, pues no tocaría los temas que toca esta carta, ¿no? Que los vamos a ir viendo. Y los destinatarios, hay muchísimas cosas que vamos a ir aclarando acerca de esto. Y mira, empezando el apóstol Pedro, ahí en el versículo 1, pues se presenta con su nombre, ahí lo puedes ver luego, dice, es lo primero que dice ahí al lado del 1, dice Simón Pedro, ahí está claramente escrito. Y en el original está escrito, bueno, lo tradujeron en muchos manuscritos, aparece como Simón, el nombre en griego, pero en los originales, en los manuscritos más antiguos, aparece como Simeón, que es la forma hebrea de Simón Pedro, ¿sí? Del nombre Simón. Entonces, pues esto le da muchísima solidez a que realmente fue el apóstol. Además, no solo esto, sino que en los versículos del 16 al 18, Pedro se presenta como testigo presencial ocular de la transfiguración de Cristo. Solamente hubo algunos testigos ahí. ¿Recuerdas cuántos eran? Eran 3 nada más. ¿Sí? Era Pedro, Juan y Jacobo. Nadie más. ¿Sí? Entonces, pues Juan no pudo haberse puesto Pedro, ni creo que Jacobo tampoco lo hubiera hecho, ¿verdad? Entonces, aquí se presenta como testigo presencial de esta transfiguración. Y más adelante, en el versículo, no, perdón, un poquito más atrás, en el versículo 14, Pedro declara la muerte que el Señor Jesucristo directamente le había declarado a él. Y esa muerte se la declara en Juan 21, del 18 al 19, cuando le dice cómo es que iba a morir. Él dice que de joven tú ibas y venías a donde tú querías, pero ahora de viejo vas a ser llevado a donde no quieres. Y dice al final en el versículo 19, y esto lo decía con referencia al tipo de muerte que iba a tener el apóstol. Entonces, Pedro se empieza a identificar con muchísimas cosas. Hay muchísimos temas que están completamente relacionados entre la primera y segunda carta. Y también hay una controversia por ahí con la carta de Judas, porque esta carta, hermanos, segunda carta, la segunda epístola de Pedro, junto con la epístola de Judas, tocan el mismo tema: falsos maestros y falsas enseñanzas. Ese es el tema central, ¿sí? Hay una diferencia. Pedro aquí dice que van a llegar, Judas en su carta dice que ya están dentro. ¿Sí? Aquí Pedro está advirtiendo de la llegada eminente de estos falsos maestros y de estas falsas enseñanzas. Y cuando leemos a Judas, Judas nos dice que ya están adentro de la iglesia y ya están enseñando, ¿vale? Muchos teólogos y eruditos dicen que Pedro le copió a Judas y que no, que Judas le copió a Pedro, porque hay muchas cosas que son similares. Mira, eso es lo de menos. Lo que es correcto y totalmente comprobable es que es inspiración del Espíritu Santo, que nos da la verdad. Y oye, ¿tú y yo tenemos un espíritu diferente? No, si eres de Cristo es el mismo espíritu, ¿no? Y tenemos, tú y yo, si escribiéramos una carta acerca de Jesús, escribiríamos muchas cosas similares. Es el mismo espíritu el que tenemos, es la misma vivencia del mismo Cristo, del mismo Dios que tú y yo tenemos. Entonces, realmente es algo que no da solidez para debatir, ¿no? Si cuál fue primero, no importa cuál sea primero, está enfrentando algo que es muy peligroso para nosotros como iglesia. Y es una carta muy poco predicada precisamente por estas enseñanzas, porque hay muchísima dureza en los versículos que vamos a estar leyendo. Pero hay algo muy importante, porque cuando vimos eso dijimos, chale, ¿para qué vine este domingo? ¿No? Me hubiera venido más temprano. Cuando vimos esto, también lo vemos en la enseñanza a los discípulos. Cuando Jesús los estaba confrontando, ¿y qué les dijo? ¿Les es muy duro también a ustedes escuchar esto?
porque ya se habían ido, eran 70 los que andaban con Jesús. Y de esos 70 ya se habían ido 58 y solo estaban los 12. Y voltea a Jesús y les dice, después de haberlos confrontado con palabras muy duras como estas, y les dice, ¿ustedes también se van a ir? ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La dureza de la Biblia, hermanos, es para tu vida y no cualquier vida. Es para vida eterna. ¿Duele? Sí, duele. ¿Por qué? Porque en nosotros hay algo que está mal. En Dios no hay nada mal. Lo malo está dentro de nosotros. Y mira, aunque no fuera Dios, cualquier persona que viene y te enseña una verdad, te duele, te incomoda, no te gusta y no le vuelves a contar nada. Entonces, con más razón, la verdad de Dios nos va a doler, pero nos va a hacer un bien. Nos va a hacer un bien definitivamente, ¿sí? Y toca falsos maestros, falsas enseñanzas, nos habla también de juicio, que a no muchos les gusta oír eso, a nadie le gusta oír que va a ser enjuiciado, que un día se va a encontrar con Dios y que entonces ahí sí va a tener que dar cuentas, ¿no? Porque a cualquier persona si le preguntamos, de verdad que sí, la mayoría dice que sí se va a ir al cielo. Está convencido que pues no, yo no soy tan malo, ¿no? Malos allá, los que andan matando, eso sí, eso es quién sabe, pero yo no, pues yo nada más veo pornografía, nada más, yo no robo bancos, yo nada más me robo el cambio de mi mamá cuando no me lo pide. O sea, pecado es pecado y juicio es juicio, ¿vale? Y también toca el tema de la certeza de la venida del día del Señor. La venida de Cristo es una verdad y a nadie le gusta tampoco. Nadie quiere que esto sea una realidad. Aman más al mundo que a Dios. Esa es la condenación, dice Juan 3. Entonces, estos son temas que vamos a estar viendo que hablan específicamente. La primera carta de Pedro nos hablaba del sufrimiento y vimos que se escribe bajo un contexto de persecución del emperador Nerón hacia los cristianos. Esta carta, la persecución ya se había intensificado. Pedro ya estaba en las últimas, ya vimos que declara que ya estaba a punto de morir. ¿Sí? Estaba en Roma, de acuerdo a la tradición, dice que ahí fue crucificado y fue crucificado de cabeza porque él no se sentía digno de ser crucificado como su Señor. Entonces, Nerón es quien ejecuta a Pedro. Pero aquí ya no, Pedro no nos habla del sufrimiento que hay afuera, como en la primera carta, del sufrimiento que iba a venir de afuera hacia la iglesia. Aquí Pedro se enfoca a los problemas internos de la iglesia. ¿Cómo? ¿Problemas? Sí, problemas aquí adentro de la iglesia. Aquí adentro iba a haber muchos problemas. Y mira, acompáñame ahí a la segunda carta de Pedro y vamos a leer los versículos 1 y 2. Con eso vamos a empezar con la salutación, debe decir ahí tu Biblia, o saludo. Y así dice aquí en esta parte la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa a la nuestra, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Con base a esto, el título para esta predicación es Verdad mata apostasía. Sí, verdad mata apostasía. Y aquí, cuando leemos la Biblia, hermanos y amigos que nos visitan, eso no es un libro de literatura, esto no es un libro de esos cuentos fabulosos que podrías leerte, como El Señor de los Anillos, o sea, por ahí los que leen Harry Potter, no sé, cualquier libro que se te venga a la mente. Esto no es un libro de esos. Esto puede convertirse en eso o puede ser realmente palabras que van a salvar tu vida. Y eso va a estar en ti. ¿Cómo tú lees esto? En la Biblia no hay ni una sola palabra que esté de más o que sobre. Ni una sola palabra. Y tú y yo no podemos cometer el error de menospreciar absolutamente nada en la Biblia. Porque es un error muy grave. Es un error que nos puede llevar a perdernos enseñanzas fundamentales como lo que estamos viendo en este saludo. Tú podrías decir, bueno, ¿y qué de especial hay en este saludo, no? O sea, pues yo creo que en el 2, ¿no? Que dice gracia y paz, sí, qué padre. No, espérame, vamos a ver parte por parte estos versículos y vas a ver la importancia
de prestar toda tu atención y de disponer todo tu corazón a que el Señor te hable en cualquier parte de la Biblia. Porque está escrito que la palabra, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir y para prepararnos para toda buena obra, ¿verdad? Y Pablo nos dijo, enseñen el consejo completo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Pedro primero se presenta con su nombre y luego dice que él es siervo y apóstol, ¿verdad? Ahí lo vemos adelantito, empezando el versículo 1. Esta palabra siervo es muy, muy importante, ¿sí? Porque a pesar de que Pedro tiene una autoridad apostólica, él decide poner en primer lugar el calificativo de siervo. Siervo en el griego es la palabra doulos, así como suena, doulos, y significa esclavo. Pero no es un esclavo de cualquier tipo. En esa época, el doulos era el nivel más bajo que podía haber en servidumbre. No había nada peor que ser un doulos. Era lo más bajo que podía haber y además significaba que rendías tu voluntad a la de otro. Pero en esta expresión que toma Pedro, toda esta connotación no lleva absolutamente nada de esclavitud. Es algo que de voluntad sale de Pedro. Es una muestra maravillosa de equilibrio entre humildad, gratitud y nobleza. Es un equilibrio impresionante con el cual Pedro se presenta, ¿sí? Y al presentarse así Pedro, en esta época era algo sumamente grave en cuanto a tú rebajarte a ese nivel, porque en esa época el doulos no valía más que un animal, ¿eh? Se oye bien feo, pero es verdadero. El doulos no tenía mayor valor que un animal. Era considerado una herramienta. Había 3 tipos de herramientas: las manuales, los animales y los esclavos, que eran los últimos. Así de bajo era ese animal. Y así de humillante, Pedro decidió presentarse. Socialmente terrible. Socialmente verdadera y realmente humillante ante la sociedad. Pero espiritualmente, Pedro sabía que esto es de muy alta estima. Sumamente honorable. Es sumamente honorable que te presentes como siervo de Dios. Y Pedro sabía muy bien esto, por eso es que él se presenta de esta forma. Y además de que se presenta de esta forma, reconociendo esta humildad, también reconoce su deber ante su amo. Y Pedro reconoce que ese deber se debe cumplir sin importar el costo. Y mira, con respecto a esto, precisamente a este calificativo que Pedro se da, un comentarista llamado William Barclay dice lo siguiente acerca del doulos. Nos da 4 características de cómo tenía que actuar un doulos de Dios. El doulos de Dios, dice William Barclay, es su posesión inalienable. Esto quiere decir que es una posesión que no puede cambiar, no puede ser vendida, no puede ser cedida a nadie, absolutamente a nadie. Y en Romanos 8, 38 y 39, Pablo nos lo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Absolutamente nada nos va a separar de eso. El doulos de Dios no va a ser separado de él. Y en Juan 10, 28 y 29 también lo tenemos muy claro. Cuando Jesús dice: mis ovejas están en mi mano y nadie me las va a arrebatar. Me las dio mi Padre y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Es una posesión total, completa y absoluta de Dios, el doulos de Dios, ¿sí? También nos sigue diciendo William Barclay: el doulos de Dios está incondicionalmente a su disposición. Y en Isaías podemos ver a Isaías, que es uno de los profetas que también se consideraba un siervo de Dios, un doulos de esta forma. En el capítulo 6, versículo 8, cuando Dios dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Qué dice Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Es una disposición incondicional. Es una disposición en la cual Isaías de inmediato dijo: aquí estoy. Él no sabía a qué iba, pero él dice: aquí estoy.
Debemos tener esta disposición si nos consideramos siervos de Dios, ¿vale? El doulos de Dios debe una incuestionable obediencia. Y esta obediencia la vemos en la conversión de Pablo. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, ahí en Hechos 9:6, dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y eso es lo que tú y yo debemos preguntar nada más. Señor, ¿qué hago? No, Señor, pero ¿cómo lo hago, Señor? Pero, a ver, explícame. No, Señor, ¿qué hago? Y Dios te dice, haz y no haz, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es una obediencia incuestionable. Y por último, nos dice este comentarista, el doulos de Dios debe estar constantemente a su servicio. Y en 1 Corintios 15:58 vemos que el apóstol Pablo nos dice que nos mantengamos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, porque nuestro trabajo no es en vano. Pero se nos exhorta, se nos llama, se nos manda a permanecer firmes y constantes en la obra. A estar en la disposición de Dios para trabajar, fervientes. En Romanos 12:11 nos dice fervientes de espíritu, no perezosos en cuanto al servicio a Dios. Esto es lo que nos hace referencia a esta palabra doulos, cuando Pedro se presenta de esta forma como siervo antes que como apóstol. Y una vez que se presenta de esta forma, entonces sí después dice apóstol, pero no apóstol porque yo me considero apóstol, no, apóstol de Jesucristo, dice ahí la palabra de Dios. Y esto lo hace para reconocer y para identificar y confirmar la autoridad que Cristo le dio para predicar y llevar la palabra de Dios. La autoridad con la cual escribe esta carta. La autoridad cedida por Cristo mismo para establecer esto. Ahora, aquí podemos sacar una interrogante de esto, porque mira, al identificarse así Pedro está en esta identificación, lo que está haciendo es que está confirmando que Cristo le da todo esto porque Él es testigo de todo lo que hizo Cristo. Y porque Cristo le ha dado este llamado divino y especial con esta comisión. Estos apóstoles tuvieron un llamado especial. Es algo especial que estableció solamente Jesucristo en esa época. Actualmente estamos oyendo mucho acerca de apóstoles y profetas que vienen hacia acá, ¿verdad? Que vienen a visitar y que, no, hombre, aquí se va a poner de verdad bueno porque se va a mover el Espíritu Santo. Mira, acompáñame a Efesios 2:20 para que veamos esto y entonces podamos empezar a conocer algo acerca de esto de los apóstoles y los profetas. ¿Están aún activos los apóstoles y los profetas? Efesios 2:20, fíjate lo que nos dice. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas, ¿qué son considerados aquí? El fundamento. Cuando tú haces una construcción, tú no echas un fundamento y cuando llevas 2, 3 pisos le echas otro fundamento. Es imposible hacer eso. Está aquí claramente constituido y marcado que es el fundamento de la iglesia, los apóstoles y los profetas. Ahorita lo que tú y yo estamos haciendo como iglesia es sobreedificar sobre ese fundamento. Ya está la piedra angular, ya vino Cristo, ya murió Cristo, ya resucitó y ahorita está a la diestra del Padre. Es la piedra angular la que está sosteniendo todo esto. Y sobre esto se pone el firmamento. Se ponen estos cimientos para la iglesia, que fueron los apóstoles y los profetas. Ahora, Pedro, sabiendo esto y sabiendo, obviamente, el Espíritu Santo, que íbamos a pasar por todas estas situaciones internas dentro de la iglesia y todos estos problemas y peligros, Pedro establece claramente quién puede ser un apóstol. Acompáñame a Hechos 1. Y en Hechos 1, versículos 21 y 22, vamos a ver los criterios bíblicamente establecidos para los que fueron apóstoles y profetas. ¿Sí?
Hechos 1, 21 y 22, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto lo establece Pedro, son los criterios para establecer al apóstol que iba a sustituir a Judas Iscariote. Esos son los criterios establecidos bíblicamente, que tenían que ser testigos, que Cristo tenía que haber andado entre ellos, que ellos tenían que haber visto desde el bautismo de Juan hasta que se fue al cielo Jesús, hasta que fue llevado nuevamente al cielo. Y entonces eso abarca absolutamente todo el ministerio de Cristo, incluyendo su muerte y su resurrección. Ahora, los apóstoles y los profetas que hoy se declaran actualmente, hermanos, nosotros tendríamos que preguntar, número uno, sobre qué razón o quién te constituyó, porque Cristo ya nos dijo que los apóstoles y profetas del pasado son los que fueron constituidos. ¿A ellos quién los constituyó? Y podríamos hacerles otra pregunta: ¿bajo qué criterios tú te estableces como apóstol y profeta? Porque obviamente tú no puedes cumplir con esto, ni tú, ni yo, ni nadie ahorita. Entonces, ¿bajo qué criterios tú vienes y te declaras apóstol? Estos oficios, hermanos, estos llamados no están más activos actualmente. Ya no hay más apóstoles y profetas como los que hubo hasta aquí, hasta Cristo y hasta el inicio de la iglesia primitiva. Ya no hay más. Y por eso es que Pedro declara esto desde un principio. Y por eso es que Pedro se identifica de esta forma, bajo los criterios correctos, los cuales validaban su apostolado, los cuales validaban el llamado que él realmente había recibido de Jesús. Y Pedro escribe esta carta a los mismos destinatarios de la primera carta. En el versículo 3, ahí mismo en en el capítulo 3, versículo 1, dice claramente aquí Pedro: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. La segunda carta. ¿A quién les está escribiendo? En 1 de Pedro 1:1 vemos que les está escribiendo a todos los expatriados de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A todas esas iglesias que en su mayoría eran gentiles. Gentiles en su mayoría. A todos ellos les escribe esta carta nuevamente. Es para todo creyente. Está escribiendo esto para todo creyente. Y fíjate que Pedro describe precisamente a todo creyente de una forma sumamente rica teológicamente, pero también muy breve. Vamos a leer ahí en el capítulo 1, versículo 1 de la segunda carta de Pedro. Dice: Pedro, Simón y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es una descripción muy breve, pero muy rica teológicamente. Vamos a empezar a analizar esta frase que dice han alcanzado. ¿Qué significa han alcanzado? En el griego es la palabra lanjano, se escribe lanchano, CH, ¿sí? Se pronuncia lanjano, y esta palabra se usa un par de veces nada más en el Nuevo Testamento y significa recibir por suerte. Sí, recibir por suerte. ¿Cómo? ¿Dios por suerte? Sí, por suerte. Pero tenemos que entender qué tipo de suerte es de la que está hablando la Biblia. Y para entender esto, acompáñame a Proverbios 16. Y en Proverbios 16 vamos a ver de qué tipo de suerte nos está hablando. La Biblia. Proverbios 16, versículo 33. Y ahí la palabra de Dios nos dice: la suerte se echa en el regazo, ¿mas de quién? Mas de Jehová es la decisión de ella. Hermanos, echar la suerte era una costumbre bíblica, ¿sabías? Sí, es bíblico echar la suerte. Sí, en esa época era bíblico. Todo, absolutamente todo, se encuentra bajo el control de Dios. Aún los eventos que nosotros
pudiéramos considerar más fortuitos, los más suertudos. Todo está bajo el control de Dios, hermanos. Y bíblicamente la suerte era una práctica que se echaba, y se echaba no como la tenemos ahora. La suerte la juegas para ganarte el melate, para pegarle al gordo, para ganarte la rifa de una Alexa. Para un montón de cosas la usamos, ¿verdad? Pero no es eso para lo que se usaba la suerte anteriormente. En el Antiguo Testamento, en el contexto anterior, la suerte se echaba para conocer la voluntad de Dios. Para eso se echaba la suerte. Y tenemos muchos ejemplos. Mira, el más claro, precisamente hablando del apóstol Pedro, está en Hechos 1:26. Regrésate ahí a Hechos para que veas uno de los más claros ejemplos en cuanto a echar la suerte, bíblicamente hablando, para conocer la voluntad de Dios. Y en Hechos 1:26, después de que Pedro establece los criterios para un apóstol, dice el 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esta es la última vez que se echó suerte para conocer la voluntad de Dios, hermanos. Esta es la última vez y ocurre antes del día de Pentecostés. Ahora, en la actualidad, tú y yo no podemos echar la suerte. No podemos jugar la suerte porque es tentar a Dios. Tú no puedes ir a jugar los dados, tú no puedes ir a quererte ganar la lotería poniendo tu esperanza en eso. Mira, esto es, de verdad, siempre es bien importante esto. ¿Hay pecado en lanzar los dados y ganarte un premio? Claro que no. El pecado está cuando toda tu esperanza y fe la pones en eso. Cuando arriesgas en esa jugada, en ese lanzamiento de dados, arriesgas algo que no tienes. Cuando piensas que de ahí es de donde va a resolver tu situación. Ese es el pecado. Porque tu Dios en ese momento son los dados. Ese es el problema con los juegos de suerte, hermanos. Ese es el problema, que tú estés tentando, estés buscando un sustento, estés buscando que tu esperanza sea eso. Eso es lo que nos hace pecar. Ahora tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Y mira, después de que aquí en Hechos se escoge de esta forma a Matías, si te adelantas a Hechos 13, el día de Pentecostés ya cayó, el Espíritu Santo está sobre todos estos hermanos, la iglesia que está creciendo ya, porque Pedro dio sus primeros discursos y en 2 discursos la iglesia ya era de más de 11,000 personas. Entonces, aquí en Hechos 13 vemos ahora cómo es que conocían la voluntad de Dios. Hechos 13, versículo 2, dice aquí la palabra de Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Aquí está ahora. O sea, ya aquí ya no hubo suertes. Aquí ya es claramente lo que nos dice. El Espíritu Santo, lo mismo que hizo Dios para llamar a Matías, su voluntad, lo mismo lo hizo para Bernabé y Saulo. Pero a través de formas diferentes. Aquí ya tenían el Espíritu Santo, y tú y yo tenemos el Espíritu Santo, y tenemos que aprender a escucharlo y a ser guiados por Él, ¿vale? Entonces, ahora que vemos que lo que recibimos es voluntad de Dios, no es por nosotros, vemos que esta fe, si se recibe así, no nos pertenece a nosotros. No es ni tu fe, ni mi fe. No es tu mérito ni mi mérito. Efesios 2 del 8 al 9 dice claramente que es don de Dios para que absolutamente nadie se jacte. Mira, tú y yo no tenemos ningún tipo de recurso para alcanzar esto. Ni el poder ni el recurso para hacer lo que Dios a través de su Espíritu Santo hace. No tenemos, y aunque lo tuviéramos, Dios no desearía que hiciéramos nosotros uso de eso. Porque ¿sabes qué? Si tú y yo tuviéramos eso, no buscaríamos nunca a Dios. Mira, sin tener esa capacidad, nos ponemos en el lugar de Dios.
teniendo la capacidad para salvarnos nosotros mismos, ¿qué necesidad tendríamos de un Dios o de un Salvador? Y número 2, ¿qué necesidad habría de que Cristo hubiera muerto en la cruz? Si tú y yo podemos alcanzar la salvación por nuestras obras, por nuestras capacidades, por nuestros méritos. Tú y yo no podemos por nuestros méritos alcanzar esto. Por eso es que aquí, en este mismo versículo, nos dice que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Otras traducciones dicen por medio de la justicia. Es una traducción más asertiva. Por medio de Jesús. Solo Él, por sus méritos, por su obra, por su muerte, por su vida, por su resurrección, por su sepulsión, por todo lo que Jesús hizo, es que tú y yo podemos alcanzar esta fe. Viene de la voluntad de Dios, no de nosotros, hermanos. Y nosotros tenemos que entender esto, amigo, que nos visitas. En ti no hay absolutamente nada que puedas hacer. Esta es la verdad. Y justamente apenas el jueves pasado tuvimos la visita del pastor Gerardo, que nos habló precisamente de esto, de lo glorioso del Evangelio, que debes entender para tener un Salvador. Tomando el ejemplo que él daba, pues necesitas entender que necesitas ser salvado. John MacArthur, acerca de esto, hace una alusión muy interesante. Dice, cuando tú te ahogas, ¿puedes tú mismo darte el RCP, la respiración artificial, para resucitar? Pero cuando te ahogas, estoy seguro que tú y yo y cualquiera estaríamos buscando desesperadamente quién nos salve. Desesperadamente. Entonces, ¿qué es lo que llevó a tu desesperación de un Salvador? Tu entendimiento de que realmente no hay nada que puedas hacer para salvarte, que necesitas de ese Salvador. Y eso es lo que necesitas, un Salvador, amigo, y que nos ves ahí a través de las redes sociales y que nos visitas. Es una necesidad para tu vida y para la mía. No podemos nosotros hacerlo. Es necesario Jesús para lograr todo esto. Es una fe que no tiene favoritos. Es la justicia de Cristo. Cristo no discrimina. Cristo no ve mayores a unos y a otros por su linda cara. Es la fe dada por medio de la justicia de Cristo. Todo apunta a alguien, a Dios. Tú y yo no aparecemos en esta fórmula. Tú y yo no estamos dentro de este cálculo bíblico. No estamos ahí, tú y yo. Y aquí hay algo sumamente relevante que tenemos que ver acerca de esto, porque Pedro, en esta breve descripción de los destinatarios, también apunta hacia la fuente divina de la salvación. Y Pedro nos dice que es la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta construcción gramatical es muy interesante porque Pedro no se refiere al Dios el Padre. Está diciendo nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro hace referencia a Dios el Hijo. La construcción gramatical griega original solamente tiene un artículo, no hay más. Es un solo artículo que el cual indica que estos dos términos, Dios y Salvador, le pertenecen a la misma persona a la cual se está hablando, que es Jesús. Esa es la construcción gramatical que tiene este versículo, que tiene esta parte, esta frase precisamente. ¿Y Cristo es Dios? Claro que Cristo es Dios. La creación no puede salvar a la creación, hermanos. La Biblia dice claramente que el pecado entró nada más a los seres humanos. El pecado entró a toda la creación. Y lo podemos ver con la creación más sabia, más hermosa, más espectacular que hizo Dios. No somos tú y yo, así no nos describe la Biblia. Somos con lo que cerró con broche de oro, especialmente las mujeres. Pero hay alguien que está descrito de una forma impresionante y es Luzbel, que hoy lo conocemos como Satanás. Y él se llenó de soberbia para pecar. Un querubín, el más grande y poderoso, lo describe la Biblia. El líder de la alabanza, el que guiaba a todos los ángeles del cielo a adorar a Dios, al Creador. ¿Los ángeles están libres de pecado? Claro que no.
Muchos ángeles descienden del cielo para venir a pecar con las mujeres de la tierra. Muchos de ellos están ahorita encerrados en el abismo esperando su juicio. ¿Y un ángel nos puede salvar? Solamente Dios tiene esta capacidad de hacerlo. Un ángel no vale más que toda la creación. La muerte de un ángel no alcanza para salvar absolutamente a todos los seres humanos, porque la salvación alcanza para todos, para todo el universo y para que todo se vuelva cielos nuevos y tierra nueva. No todos lo van a alcanzar, claro que no. ¿Por qué? Pues porque en tu corazón no está la voluntad de recibir esto. Y entonces la voluntad de Dios no puede llegar a ti porque tu voluntad está primero que la de Él. Es sencillo, no es porque Dios diga, ay, por mis pistolas yo quiero que allá el del bajo sea salvo, pero allá el de la cámara, Nel, porque ese se ve medio raro. No. Su voluntad entra cuando tu voluntad muere. A eso se refiere la voluntad de Dios. Si tu voluntad sigue ahí, si tú crees que puedes, amigo que me visitas, si tú crees que estás bien, si tú crees que no necesitas de esto, es tu voluntad oponiéndose a la voluntad de Dios. Pero mira, aquí por lo general venimos y decimos, no, yo no necesito, yo estoy bien, yo tengo dinero, negocios, la paso súper bien. Eso es lo que tú dices aquí, pero lo que tú vives allá afuera y aquí adentro, eso tú no lo puedes negar. Y esa es la realidad de tu condición espiritual. Y por eso es que aquí Dios te está mostrando esto. Y no es casualidad que hoy, amigo que me visitas en esta iglesia y allá los que nos ven en las redes sociales, no es casualidad que estés escuchando esto. No es casualidad que lo estemos escuchando. Y tal vez alguien pregunta, bueno, a ver, ¿y cómo compruebo que Jesús es Dios? Bueno, pues aquí está el versículo, sí, pero pues dime más, ¿no? Porque allá afuera hay muchas sectas que dicen que Jesús no es Dios, pero predican a Jesús como el Salvador, ¿eh? Te predican a Jesús como aquel que murió en la cruz, como el que murió, el que se fue sepultado y al tercer día resucitó, y que si no crees en Él, no hay salvación para ti. ¿Y es mentira eso? ¿Es mentira? Pregunto. No, no es mentira. Es lo que dice la Biblia. Es para todo aquel que cree en Jesús. Pero debes creer en Jesús como la Biblia te presenta a Jesús, no como tú lo quieras acomodar. Y en el momento que tú presentas así a Jesús con toda esa verdad bíblica, pero tú dices, Jesús es creación, ahí está el veneno. Ahí está lo que te priva de la verdadera salvación. Ahí está lo que te va a llevar a tus fuerzas querer buscar el agrado de Dios. En tus fuerzas querer buscar la salvación. Y no es en tus fuerzas. Nunca vas a poder en tus fuerzas. Y mira, acompáñame, te los voy a ir diciendo rápido. Romanos 9:5, si quieres verlos apuntando, porque los voy a leer rápido. Romanos 9:5 dice Pablo: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Colosenses 2:9 dice lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. No nada más un poquito, no nada más, no, toda. Tito 2:13, fíjate lo que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Exactamente la misma construcción griega que acabamos de leer hace rato. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es el mismo Padre refiriéndose al Hijo. Y el Padre le dice al Hijo: oh Dios. No, pero es que esto, ok, acompáñame al Antiguo Testamento. Isaías 43:3, dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahí mismo en el 43, versículo 11, dice: yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. El 12, yo anuncié y salvé. ¿Sí? 45:15, dice el profeta Isaías: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas.
Versículo 21 ahí mismo de Isaías 45. Proclamen y háganlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y ¿qué? Salvador. Ninguno fuera de mí. Isaías 9:6. Y creo que este lo hemos leído muchos. Y es uno de los que más conocemos. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La Biblia lo nombra Emmanuel, Dios con nosotros. Y si no creemos esto, pues tendríamos que empezar a arrancar esto o modificarlo, como lo han hecho muchas sectas en sus Biblias. Y a todos ellos, pues hay que leer Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico contra todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Eres tú contra Dios? ¿Quieres seguir predicando esto? Esta es la verdad bíblica. Esta es la verdad. Por eso no hay transformación en sus vidas. Por eso siguen en el mismo círculo y esforzándose en sus fuerzas. Porque solamente a través de la fe salvífica, que es la fe puesta en Cristo, con un conocimiento, con un razonamiento correcto, un entendimiento en lo más profundo de mi ser, que da como resultado esa transformación que Dios hace en mi vida, es lo que manifiesta que realmente soy cristiano. No es lo que dice mi boca. No habla aquí de una profesión de fe. Porque cualquiera puede decir que tiene fe. Aquí hay muchos con una fe inquebrantable en el América, ¿no? ¿Y es fe o no es fe? Claro que es fe, pero la fe que nosotros en nuestras fuerzas podemos ejercer no es una fe salvadora, es una fe muerta, descrita por Santiago. Y esta es la fe que Dios quiere darte, que quiere que entiendas que es Dios y Salvador Jesús el que murió en la cruz por ti, para poder alcanzar esto que tú y yo nunca pudimos haber alcanzado. Es lo que debemos entender. Y desde la introducción, hermanos, si se han dado cuenta, Pedro ya está atacando todas las falsas doctrinas y a todos los falsos maestros. Por eso te comentaba, no podemos caer en el error de menospreciar la salutación, de no leer la despedida, porque Pablo se despide ahí en la carta de los Romanos de un montón de cristianos. Ay, no, pues no. Todo eso es enseñanza, hermanos. Todo eso es de suma importancia. Nosotros no tenemos autoridad para decir esto sí, esto como que no, esto pues como que no. Tenemos que leer correctamente la Biblia, tenemos que concentrarnos y mantener todo esto. Y aquí después de esto viene el segundo tema central. El primero son las enseñanzas falsas y los maestros falsos. Y en esta segunda carta el segundo tema central es el conocimiento. Versículo 2 dice: gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento también nos lleva a entender que Pedro dice: igualmente preciosa esa fe. Igualmente preciosa. Esta palabra en el griego original significa el mismo valor, el mismo rango. No hay diferencia, hermanos. No existe un cristianismo de segunda y el cristianismo de primera de Pedro y de los apóstoles. No existe tal. El cristianismo, y aquí Pedro nos lo deja claro, es el mismo. La fe es la misma. El Salvador es el mismo. En Gálatas 3:28 dice claramente: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer.
para Dios todos somos espiritualmente iguales. Ese versículo no quita las distinciones naturales como raciales, como sociales, como sexuales, y tampoco quita los roles. Tampoco nos quita los roles que Dios estableció. Pero Dios nos dice que espiritualmente tu fe y la fe del apóstol son exactamente del mismo valor, porque esa fe te la dio Dios por lo que hizo Cristo en la cruz. Dios te ve a ti como ve a Pablo. Cuando voltea a verte a ti, no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Por eso fuiste bautizado en Cristo. Por eso es que Pablo nos dice un montón de veces en todas sus cartas que vivimos en Cristo, que estamos en Cristo, porque Dios nos ve en Cristo. Y aquí es donde le pega un golpe mortal a todos estos falsos maestros y falsas enseñanzas. Porque el falso maestro nunca se pone como un siervo, como humilde. El falso maestro siempre se quiere poner en eminencia. Siempre quiere hacer exaltación de sus méritos, de lo que él es, de lo que pues, Dios ha elegido, porque hay una preferencia en él más que en todos los demás. Y desde aquí Pedro está destrozando ya a los falsos maestros y las falsas enseñanzas, hermano. Y nos está poniendo, líderes y maestros, nos está poniendo un ejemplo de liderazgo. Un ejemplo de liderazgo en donde, te repito, aún sin importar su llamamiento y su nombramiento directamente por Cristo, él primero se pone como siervo, igual que tú y que yo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y está escrito por Pablo: no tengan mayor estima de lo que realmente son, sino vean a todos los demás como superiores a ustedes mismos. Y este conocimiento es el que nos va a llenar de gracia y paz. Mira, Dios está muy interesado, de verdad muy interesado en que sus hijos gocen y se multiplique la gracia y paz, que llega como un río caudaloso a tu vida. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? La gracia y la paz, dice ahí el versículo 2, se van a multiplicar ¿en qué? En el conocimiento. Esta palabra conocimiento en griego es la palabra epignosis, así tal cual, epignosis. ¿Sí? Y esta palabra significa lo siguiente: pleno conocimiento o pleno discernimiento. Está hablando de un conocimiento profundo de Dios, ¿sí? Denota un conocimiento, un discernimiento y un reconocimiento total de aquel que conoce hacia lo que está conocido. Y además se involucra cada vez más para ser cada vez más poderosamente influenciado por lo que se está conociendo. ¿Realmente tú cada vez te involucras más con Dios para que Dios te influencie cada vez más a ti? Muchos, cuando se nos habla de gracia y de paz, todos queremos. Sí, cuando hablamos de lo bueno de Dios, de la bondad de Dios, que es una realidad, es un atributo de Dios, eso sí todos lo queremos. Pero cuando se nos pide el conocimiento de Dios, ahí ya no queremos. Y yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, porque de verdad esto es lo que va a cambiar tu vida. Y hay muchos que siguen con la Biblia de 200 o 300 pesos. ¿Está mal? No está mal, ya te lo he dicho. No está mal. Si tu situación no da para algo más que esa Biblia, Dios te va a bendecir con esa Biblia. Y Dios te va a dar el entendimiento en esa Biblia. Y Dios te va a proveer para todo lo que necesitas para Él. Pero mi hermano, si con la mano en la cintura te vas a cenar unos tacos y te gastas 500 pesos en la cena, o sea, y que traigas una Biblia de 300, es lo que hay en tu corazón. No es lo que traigas aquí en tu mano, así, sino lo que hay en tu corazón. Entender este conocimiento, entender que esa fe es preciosa, que lo que hizo Dios es algo maravilloso. Tú y yo lo único que teníamos ganado, y bien ganado, es el infierno. Y por esto es que tú y yo estamos hoy aquí. La Nueva Traducción Viviente, este versículo lo dice así: que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. La Nueva Versión Internacional lo dice así: que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús
nuestro Señor. Esto es muy importante. Esta carta no nos explica, ni esta ni la de Judas, no nos explica, y Dios no nos manda a conocer cada secta y a conocer cada mentira que dice cada secta, porque hay miles de sectas y hay millones de enseñanzas falsas. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque la mentira no te santifica. Un billete falso, ¿cómo conoces un billete falso? Conociendo el verdadero. Todos aquellos que se dedican a identificar billetes falsos se la pasan estudiando el verdadero. Mis hermanos, conocer la verdad de Dios, conocer verdaderamente a Dios, es el fundamento que te va a permitir resistir a falsos maestros y falsas enseñanzas. Y es el llamado, además de ser un tema central, es un llamado que Pedro nos hace en esta carta, al crecimiento espiritual, al crecimiento en el conocimiento de Dios. Y no solo de Dios, dice que también de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que profundizar en la Biblia, tienes que entrar en esto, porque mira, si tu conocimiento es pobre o defectuoso, lo que tú vas a recibir de Dios es solamente un eco triste de lo que realmente Dios da. Tú necesitas el verdadero conocimiento para realmente gozarte en el Señor, para realmente recibir todo este gozo. De verdad lo necesitamos, es sumamente importante porque tu vida cristiana y mi vida cristiana, todo, absolutamente todo en nuestra vida cristiana depende del conocimiento. Juan 17:3, ¿qué nos dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. La salvación es cuando conoces a Cristo en la cruz. La santificación es cuando conoces profundamente a Cristo y se empieza a reflejar en tu vida. La glorificación va a ser cuando conozcamos tal cual es Cristo y estemos ya en el cielo viéndolo. Tu vida empieza y termina y apunta siempre al crecimiento en el conocimiento de Dios. Es un conocimiento que tienes que vivir. No se trata de leer. Apenas un pastor nos daba ese ejemplo y es verdadero. La Biblia es un alimento. La Biblia no es un chicle. Comerte un chicle es rico, es rico. ¿Lo masticas? Lo masticas. ¿Te nutre? ¿Te quita el hambre? Pero lo estás masticando, lo tienes en la boca. El alimento es el que se mastica, el que se toma el tiempo para preparar, para sentarse a la mesa, para acompañarlo con todo lo necesario, para disfrutarlo e incluso para terminar con un postre. ¿Así termina tu lectura bíblica? Mis hermanos, a esto nos está llamando Dios, a conocerlo verdaderamente, a dejar a un lado todo lo superficial, lo fácil. Dios no quiere lo fácil. Dios quiere que tú y yo seamos aquellos sensatos que cavan hasta encontrar la piedra y a partir de ahí edifican. Dios no quiere que tu ruina sea grande. Dios sabe que muchos van a ser arrastrados por la apostasía y está muy interesado en que conozcas la verdad de su palabra, en que puedas defenderte con la verdad. Y es el llamado al cual Pedro nos hace en esta carta y es a lo que nos está llamando a estudiar y Dios sabe por qué nos da esto. Es el llamado que Dios te da a reconocer que tú puedes creer, amigo que nos visitas, que estás bien. Pero la palabra de Dios en Proverbios 16:33 dice claramente que todos los caminos del hombre son rectos ante sus propios ojos. Pero es Jehová quien va a pesar tu espíritu. Es Él el que te va a mostrar que tu luz no era más que tinieblas y que la verdadera luz va a exhibir tu condición. Pero hoy, en este libro que muestra a Dios de principio a fin y lo muestra y Dios nos ofrece todo su ser a través de este libro para que lo conozcamos y lo disfrutemos, es lo que hoy quiere que hagas. Que reconozcas que en ti no hay méritos, que reconozcas tu situación pecaminosa y que vengas a arrepentimiento. Y los que ya lo recibimos, hermanos, que no tomemos en menos ese sacrificio, esa fe preciosa y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Dios bendito, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por permitirnos
recibir esta enseñanza, esta alerta, esta exhortación hermosa, Señor, llena de tu verdad, Padre, llena de tu poder, y te pedimos que nos permitas atesorarlo en nuestro corazón, Señor, que lo digiera, que sea un buen alimento, que pueda ser digerido y que lo tengamos, Señor, rumeando todo el tiempo. Que no sea de algo más que escuché el domingo, que Padre, y me voy a lo que sigue, sino que sea algo que cambie, que transforme nuestras vidas, que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a recibir esto con toda la fe y a estar alerta, Señor, a poder tener este fundamento firme contra el engaño, Padre. Y si tú nunca habías escuchado esto, si tú nunca habías conocido que Cristo es la única forma en la cual tú puedes alcanzar un perdón y una reconciliación con Dios, hoy es el día que Dios preparó para ti, y hoy yo quiero invitarte a que hagas esta oración con todo tu corazón y le digas ahí de todo tu corazón: Señor, yo no conocía esto, yo no pensé que mis caminos no eran rectos, yo los veía rectos realmente a mis ojos. Hoy entiendo que lo que hago está totalmente apartado de ti y me lleva cada vez más lejos de ti, a perdición, y no quiero perderme. Hoy decido con todo mi corazón, Señor, reconocerte como mi Señor, como mi Salvador, no solo por el beneficio de una salvación, sino por el reconocimiento de que tú serás mi Rey y mi Dios, Señor. Yo quiero ser ese doulos, ese siervo tuyo. Yo quiero estar escrito en ese libro de la vida y tener una vida eterna a tu lado, Señor. Perdóname, perdona mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.